Muchas veces, cuando estamos sirviendo a Dios en algún ministerio, en la iglesia, las cosas se ponen difíciles. A veces las personas en el ministerio no responden como nosotros quisiéramos que respondan. A veces hay problemas interpersonales, a veces no hay los recursos necesarios para ejercer el ministerio. A veces nos desanimamos. Y yo no sé si alguien alguna vez ha estado pensando en renunciar a su ministerio por estas razones. Vamos a hablar un poquito de esto en este video. Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a Cibersaulo, mi canal. Mi nombre es Hugo Vázquez. Y en esta ocasión continuamos con esta serie de videos que hemos hecho ya acerca del libro de los jueces. Y quiero hoy compartir un poco de la historia de Gedeón. Vamos a leer un texto que se encuentra en Jueces capítulo 7, los versículos desde el 1 hasta el 7. Dice: Yerubbaal, es decir, Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarod. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte Moré. El Señor le dijo a Gedeón: Tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo: cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galad. Así que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. Pero el Señor le dijo a Gedeón: Todavía hay demasiada gente. Hazlos bajar al agua, y allí los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo: A los que laman el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón: Con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto que se vaya a la casa. Esta es una historia muy interesante, ya que en aquel tiempo el pueblo de Israel se encontraba oprimido por el pueblo de los madianitas, y Dios elige a Gedeón para que los lleve a la liberación. Gedeón reúne un ejército que, como podemos ver, era más o menos de 32,000 hombres. Sin embargo, se cree que el ejército madianita era como de más de 120,000 soldados, es decir, era una lucha muy desigual. Ya de por sí era una lucha muy desigual. Sin embargo, Gedeón tenía su ejército de 32,000 personas. Y Dios le dice algo interesante a Gedeón. Le dice: Gedeón, tienes demasiada gente para ir a la batalla. Esto me enseña un principio muy importante que debemos siempre recordar y siempre tener en cuenta. La obra de Dios se realiza por medio del poder de Dios. La obra de Dios se realiza por medio del poder de Dios. Humanamente hablando, la misión que Gedeón tenía que cumplir era una misión imposible. 32,000 personas contra 120,000 personas de por sí era una misión imposible. Sin embargo, Dios le dice: tienes demasiada gente, porque Dios no quería que después del pueblo se dé la gloria de que fue su poder el que los liberó. Dios quería que se reconozca que la gloria había sido de Dios, había sido el poder de Dios el que los iba a liberar. Podemos imaginarnos la cara que debe haber puesto Gedeón en ese momento. O sea, Dios le dice: tienes demasiada gente. A veces nosotros también podemos pensar que los desafíos de la vida, los desafíos en el ministerio, en la obra de Dios, son imposibles. A veces no pensamos que tenemos los recursos adecuados para servir a Dios. A veces pensamos que no tenemos los dones necesarios, la capacitación, la capacidad necesaria, las habilidades necesarias para servir a Dios. A veces podemos dudar de que en realidad estemos preparados para hacerlo. Tal vez pensamos que no tenemos lo necesario, pero esta historia nos enseña que la obra de Dios se hace con el poder de Dios
nos enseña que es un error confiar en los recursos humanos. Es un error confiar en los recursos humanos, tenemos que confiar en el poder de Dios. Dios le pone aquí a Gedeón, primero le dice que los que estén temblando de miedo se regresen a su casa, y resulta que se regresaron 22,000 soldados. Gedeón se quedó solamente con 10,000. Tal vez ahí ya Gedeón ya estaba inseguro, no sabía qué es lo que iba a pasar. Pero aún así Dios le vuelve a repetir: Gedeón, sigues teniendo mucha gente. No necesito tantos, le dice Dios. Y le pone otra prueba, le dice que vayan al agua, de aquellos que tomen el agua con las manos, se lleven a la boca. Ellos los que podían continuar, los que se iban a tomar directamente, se arrodillaban y directamente tomaban el agua del estanque, ellos no podían continuar. Y Dios le pone esta prueba y resulta que quedaron solamente 300 hombres. Es interesante, así es como Dios trabaja. Dios trabaja por medio de lo que nosotros consideramos nuestras debilidades. Son nuestras debilidades las que Dios puede usar y hacer grandes cosas. No sé, me recuerda la historia de David en contra de Goliat también, como David le dice a Goliat: tú vienes a mí con espada, con ejército, pero yo voy a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. En nuestra vida debemos reconocer que quien nos da los dones para hacer las cosas es Dios mismo. Quien nos va a dar los recursos para hacer la obra de Dios va a ser Dios mismo. Él nos ha dado lo que necesitamos. Él nos ha dado incluso de su espíritu para capacitarnos para hacer su obra. Me recuerda un texto que está en Primera de Corintios, en el capítulo 1, los versículos del 26 al 31. Dice la palabra de Dios: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Pablo enseña claramente en este texto que la gloria es de Dios, porque a la final Dios va a usar incluso nuestras debilidades, no nuestras. Dios no nos elige por lo buenos que nosotros seamos. Dios nos elige, pero sí para capacitarnos, para darnos Él mismo los recursos, aun a pesar de todas nuestras debilidades. Incluso la salvación mismo en nuestra vida tenemos que reconocer que no depende de nuestras obras, depende del poder, del amor de Dios. Entonces este es el principio que nos enseña Gedeón. La obra de Dios se realiza con el poder de Dios. Pero una vez que nosotros confiamos en esto, confiamos en que los recursos, los dones, en que todo va a venir de Dios, sí hay una responsabilidad de nuestra parte, y es de esforzarnos y ser valientes. Eso es también muy importante. Dice el texto en Jueces 7, en capítulo 1, Jerubbaal, es decir, Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarod. Notemos en el texto que se menciona que los hombres madrugaron para prepararse a la batalla, es decir, tuvieron que ser responsables, tuvieron que esforzarse. Es decir, en la obra de Dios nosotros, al reconocer que el poder viene de Dios, tenemos que dar una respuesta de nuestra parte, y es esforzarnos en hacer las cosas, obviamente con la confianza que es Dios quien lo va a realizar. Después Dios le dice a Gedeón que los que estén temblando de miedo se regresen a su casa. También en la obra de Dios necesitamos ser valientes. Pero hay algo interesante aquí. Puede ser, yo me imagino, que de pronto hasta Gedeón mismo tenía miedo. Y tal vez Gedeón mismo estaba temblando de miedo. Pero la diferencia es que él decidió quedarse. Y mucha gente también tal vez decidió quedarse aún a pesar de tener miedo. Es decir, el problema no es tener miedo. La situación es que aún a pesar del miedo, nosotros debemos tomar la decisión de hacer las cosas, porque confiamos en que al final el que nos dará la victoria
va a ser Dios mismo. Es decir, el problema no es tener miedo. El problema es que el miedo nos lleve a darnos por vencidos, que el miedo nos lleve a renunciar. Hay muchas cosas que podremos perder oportunidades de hacer cosas para Dios por el miedo. Pero la idea es que aun a pesar de las emociones humanas, aun a pesar del miedo que podemos sentir, debemos tomar la decisión de hacer las cosas, de servir a Dios, confiando, como he mencionado, en que quien nos dará la victoria es Dios, que la obra de Dios se hace con el poder de Dios. Entonces, estos hombres tomaron la decisión de quedarse y al final Dios usó solo estas 300 personas para darles la victoria. Y así en todas partes se pudo reconocer que la gloria era solamente de Dios. Estos son los principios que nosotros podemos aprender de esta historia de Gedeón y podemos aplicar en nuestra vida cristiana, en nuestro ministerio. Recordar que la obra de Dios se realiza por medio del poder de Dios. Y confiando en eso, en nuestra parte, nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes. Ese mensaje quería compartir con ustedes en este día. Gracias por estar pendientes siempre de estos videos. Recuerden que me ayudan mucho si ustedes se suscriben al canal, si le dan clic donde dice suscribirse y le dan clic también en la campanita para que YouTube les mande una notificación cuando hay un nuevo video en el canal. Recuerden que si tienen comentarios, inquietudes, dudas, sugerencias de nuevos temas que se puede tratar aquí en el canal, pueden dejarme sus comentarios aquí en el YouTube. También si están viendo en el Facebook, pueden comentar en el Facebook, pueden unirse al grupo del Facebook que es Estudios Bíblicos Cibersaulo, en donde estamos compartiendo también material. En mi blog también, que es cibersaulo.net, en mis redes sociales, en el Facebook, Twitter, en el Instagram también estamos compartiendo algunas cosas interesantes. Muchas gracias siempre por estar pendientes de estos videos. Que el Señor les bendiga.